Seguimos con muchísima más información en la mañana del día de hoy, ¿sí? Siendo las 9 horas, 9 minutos. Hace 2 días atrás estábamos recordando, ¿no?, en las efemérides que el 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación, ¿sí? Esto se celebra cada año por una proclamación realizada en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ¿sí? Y hoy tenemos a una invitada de lujo que nos va a estar acompañando y nos va a contar un poco más respecto a esto y a la alimentación saludable, ¿sí? Ella es Vanessa Zacarías, es licenciada en nutrición, directora de la carrera de nutrición de la Universidad Gastón Dáchari y coordinadora también del Departamento de Ciencias de la Salud. Contanos, Vanessa, ¿cuál es la diferencia entre una alimentación y nutrición? Bien, un gusto estar nuevamente. Saludos a todos en esta mañana. Bien, específicamente por ahí, bueno, hacer algunas especificaciones con respecto a este día, que es muy importante también, y contarte un poquito más adelante las actividades que se están realizando. Pero la diferencia entre alimentación y nutrición específicamente. La alimentación es el acto de comer que implica desde la elección que hacemos de los alimentos, ¿sí?, cómo los preparamos y el momento mismo de la comida a la hora de ingerir el alimento. De ahí es que se suceden otras etapas de la alimentación que tienen que ver con la digestión, el metabolismo y demás, digamos. Pero eso no quiere decir que uno se esté alimentando con nutritivamente, digamos, ¿sí? Que ese alimento sea saludable, sea adecuado, cubra nuestras necesidades nutricionales y tenga todo lo que requiere el individuo dependiendo de la edad o el momento o la etapa biológica en la que se encuentre, digamos. Esa es la diferencia principalmente. Una persona se puede llenar, puede satisfacer el deseo el hambre o el deseo de comer, pero no necesariamente con alimentos nutritivos. ¿Qué alimentos debemos tener sí o sí en nuestra casa que no nos puede faltar? Bien, es importante prestar atención, digamos, a que la alimentación sea variada, a tener en cuenta los gustos, pero no basarnos únicamente en los hábitos que por ahí traemos incorporados, digamos, porque no pueden ser los adecuados. Siempre es necesario recibir una guía de un profesional, digamos, que nos pueda ayudar, y desde el momento de la compra de los alimentos es clave, porque lo que tenemos en casa es lo que vamos a comer, ¿sí? Muchas veces sucede, por ejemplo, que los padres dicen mis niños no quieren comer fruta o no quieren tomar agua, y yo les pregunto, bueno, ¿pero eso es lo que tienen en casa? ¿Hay agua, hay frutas o tienen otros alimentos principalmente como elección? El niño a veces llega con un paquete de algunas papitas o cualquier otra preparación elaborada, digamos, llega ya a la casa comiendo eso y obviamente que no va a querer elegir la fruta o comer la comida que se preparó con verduras, por ejemplo. En ese sentido, siempre la alimentación adecuada se debe basar en alimentos frescos, en alimentos de estación, ¿sí?, que inclusive van a ser los más económicos, los de menor costo, frutas, vegetales, principalmente como base. Las guías alimentarias para la población argentina cuentan con una imagen que nos ayuda, una imagen, digamos, muy colorida. Es un apoyo visual que tenemos que nos va a ayudar a seleccionar qué tenemos que comer, digamos, y mayormente frutas y vegetales frescos, de estación. Evitar los ultraprocesados, ¿sí?, los muy elaborados. Cuanto menos paquetes abramos, mejor, siempre. Evitar los alimentos que son ricos en azúcares, en grasas y que tienen mucho que ver con estos ultraprocesados justamente. Incorporar proteínas que pueden ser huevos, carnes, hacer una selección variada de carnes dentro de lo posible y si no, reemplazar las carnes por legumbre o por una correcta combinación, digamos, de cereales más vegetales y semillas, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Cuáles son los horarios ideales
como para hacer por ejemplo, un break o un snack, por ejemplo, o los horarios que debería implementarse en las familias, ¿no? Que hoy en día es como que todo muy... a cualquier hora se come, a cualquier hora se almuerza, se merienda, se cena. Entonces, ¿cuáles son los horarios de las comidas diarias que deberíamos tener en nuestras casas, digamos? Bien, los hábitos de vida de las personas cambiaron mucho en estos últimos tiempos, digamos. Eso hace de que se tuvo que readecuar, digamos, los tiempos de las comidas y a su vez también la comensalidad en familia. Eso es algo que se perdió y que se está tratando de recuperar justamente porque eso de andar con distintos tiempos, distintos horarios, los hijos, en la misma familia, digamos, los padres, hace de que a veces no se pierda eso de comer juntos y de compartir, más allá de que lo puedan hacer quizás un fin de semana o un domingo, digamos, que se junten a comer en familia. Pero básicamente lo importante, que por eso es importante trabajarlo de forma individual, la alimentación y en la familia también, es adecuarse al ritmo de vida. Porque si yo sigo sosteniendo esto de 4 comidas al día, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y le digo, bueno, vos tenés que desayunar a las 7, almorzar a las 12:30, merendar a las 5 y cenar a las 8, quizás no todos lo pueden hacer, ¿sí? Porque salen antes al trabajo, porque salen del trabajo a las 1, porque a veces no hay tiempo para la merienda y se cena muy tarde. Entonces sí, por ahí podemos ajustar el horario de la cena, que no es bueno cenar muy tarde, ¿sí? Porque estamos llenos, hay un momento de la digestión que se tiene que hacer, digamos, y a veces se cena y se va a dormir, digamos, que no es lo ideal. Hay que darle un tiempo, digamos, al cuerpo entre la última comida y el horario en que uno se va a acostar, por más de que estemos como más tranquilos en ese momento. Pero lo cierto es que al andar a las corridas todo el día, cumpliendo con nuestras actividades, muchas veces inclusive la comida principal pasa a ser la cena y no es lo ideal, ¿sí? Porque es cuando nos relajamos, llegamos y comemos todo lo que no comimos durante el día. Por eso es importante respetar las comidas en el día, pero sí ir adecuándoles en función de las actividades. Quizás si no pueden desayunar antes de salir a las 6 de la mañana, 6:30, pero en algún momento pueden cortar sus actividades después de las 8 o a las 9 y ahí hacer un desayuno, ¿sí? El almuerzo después que hacen un corte al mediodía y así sucesivamente, digamos. Siempre que la colación es importante, dependiendo de si se salteó alguna comida, quizás tengamos que adelantar esa colación y que esa colación sea completa y sea nutritiva también. Porque si uno, por ejemplo, no pudo desayunar temprano y antes del almuerzo va a ser una sola comida como colación, digamos, esa colación ya pasa a ser tu desayuno, solamente que más tarde. Entonces es importante que sea completa, ¿sí? Porque si solamente voy a picotear algo, ahí es donde corro el riesgo de que me esté faltando incorporar nutrientes, digamos. ¿Cómo viene trabajando la carrera de nutrición en la Universidad Gastón Dáchari? ¿Cómo vienen los alumnos también planteando las actividades que realizan? ¿Cómo viene trabajando el departamento? Bien, al respecto de lo que es nutrición, nosotros, digamos, se cuenta con la carrera en 2 sedes más, que es la de Resistencia Chaco y en El Dorado también, aparte de acá en Posadas. Y bueno, se notó mucho, digamos, el movimiento del regreso de post-cuarentena, que eso fue como crucial porque hay muchas actividades prácticas. Siempre se busca de que los alumnos desde los primeros años ya se incorporen en actividades, inclusive con la comunidad, que puedan poner en práctica lo aprendido en el aula para que no quede solamente como algo teórico o algo práctico, pero dentro del aula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora que por el Día Mundial de la Alimentación se hace una jornada el viernes, ya tenemos alumnos que van a ir con algunas materias específicas, con docentes, acompañados por sus docentes, van de segundo año, ya van a ir los alumnos a participar de esta jornada, lo mismo que alumnos de cuarto año también. O sea que los alumnos están haciendo las prácticas, que bueno, eso es algo que se pudo sostener, que por más que se tuvo ese tiempo de cuarentena,
se pudo, digamos, acordar con los alumnos para que al regreso de la presencialidad hagan las prácticas y de esa manera no se pierda esa parte importante, digamos, que es el alumno tenga la práctica en terreno, ¿sí? Y que no sea solamente una práctica virtual. Así que estamos fue ininterrumpido básicamente, digamos, la práctica de los alumnos de cuarto año, que es la práctica preprofesional. ¿Sí? En esta práctica que me contás, ayer me dieron una data de que ustedes realizan literalmente los alimentos saludables en los talleres, puede ser, y ahí es donde los alumnos muestran las artes culinarias y a su vez pueden poner en práctica los conocimientos en nutrición, que es súper interesante esto. Contame un poquito más. Sí, si bien ellos ya desde primer año tienen algunos prácticos en la cocina, nosotros le llamamos laboratorio de cocina, ya en segundo año es donde ellos tienen justamente una materia que se divide en dos, la dan durante todo el año, que es técnica dietética y arte culinario, donde ven la preparación del alimento, la preparación, digamos, con los ingredientes y estudian cada alimento o grupo de alimentos y cómo se comporta o qué cambios sufre en relación a la temperatura, calor, frío, en la modificación por el procesado, porque todo eso te cambia la disponibilidad de nutrientes. Eso hace de que bueno, el alumno se vaya como metiendo un poquito más en las técnicas culinarias, no necesariamente se es chef, digamos, pero sí conocen las preparaciones estándares y generalmente hay les llama mucho la atención estas clases porque hay alumnos que vienen de ni tener idea de cocina, entonces es el momento donde ellos aprenden a cocinar, a elaborar los alimentos, digamos, las preparaciones, y hay otros que sí, por ahí tienen como más manejo y bueno, en algunos casos se tienen que adecuar a lo que ya está estandarizado, digamos, a las porciones, a las medidas. Y después, en tercer año, pasan a tener lo que es la técnica dietoterápica, que es la preparación pero modificada para alguna patología que requiera, ya sea para la prevención o para el tratamiento específico de esa patología. Por ejemplo, una preparación para un hipertenso, para un diabético, para un paciente gástrico, ¿sí? Y eso hace de que, por eso justamente, los alumnos pueden utilizar ese conocimiento en los talleres. Esto es muy importante para la educación alimentaria también, porque las personas que están recibiendo la información, digamos, en una charla, muchas veces no es suficiente contarles nada más si no degustan, si no prueban. Vos le podés decir a una persona que vas a preparar, no sé, un guisito sin sal y te miran feo porque si no le pones sal va a ser feo y sin embargo, al probarlo se dan cuenta que con una correcta combinación de condimentos y alimentos o que le agregues, digamos, el plato va a saber bien, y tiene que ver justamente con esto, y es muy importante que las personas puedan degustar, puedan conocer, digamos, lo que se les está contando. ¿Cómo viene trabajando el Departamento de Ciencias de la Salud en general en la Universidad Gastón Dáchari? Bien, el Departamento de Salud cuenta con 5 carreras, ¿sí? Dentro de estas está la licenciatura en nutrición. Tenemos también kinesiología y fisiatría, la licenciatura en psicopedagogía que se encuentra en Oberá y el profesorado universitario de educación física que se encuentra en la sede del Dorado. También acá contamos con la licenciatura en terapia ocupacional, ¿sí? Esas son las carreras que pertenecen al Departamento de Salud. ¿Cuáles son las actividades que tienen, me recordás las actividades que tienen para esta semana en el marco del Día Mundial de la Alimentación? Bien, justamente, bueno, por decreto de ley desde el año 2019 en Misiones se quedó establecida la Semana de la Alimentación Saludable, justamente para que sean varios días donde se implementen diferentes acciones en los diferentes ámbitos. Vanessa, agradecerte estos minutos tan interesantes que nos proporcionaste un montón de información, sobre todo también sobre la alimentación correcta, la alimentación saludable y las actividades de la UGD este viernes 20. Muchísimas gracias, Vanessa. No, por favor, gracias a ustedes.